Vamos a comenzar. Pues este es un paciente de 58. ¿Le puedo un poquito, por favor, que está muy alto? Gracias. Este es un paciente de masculino de 58 años de edad, hipertenso, diabético. Ya tenían antecedentes de enfermedad arterial coronaria, se le habían colocado stent en la descendiente anterior, circunfleja y coronaria derecha, y también tenía un marcapaso bicameral por un bloqueo AV completo. Este paciente fue despertado en horas de la madrugada, 5 de la mañana, y en su cuadro de dolor torácico, opresivo, cortejo neurovegetativo, náuseas, vómitos. Y él decide, luego de esto, ir de forma a una consulta externa donde su cardiólogo de cabecera, quien le realizó un electrocardiograma y ante la evidencia de encontrar elevación del segmento ST en cara anterior e infraniveles del segmento ST en cara inferior, pues decide llevarlo él mismo a nuestro centro médico. O sea, el paciente va donde el cardiólogo ve el electro y él mismo se lleva el paciente a nuestro centro. Este paciente, cuando nosotros recibimos prácticamente en emergencia, un paciente que este paciente no tiene nada que ver con el que nos llegó al laboratorio, pero cuando el paciente llegó solamente tenía buenos niveles tensionales, estaba desaturando, y el examen físico sí destacaba que el paciente tenía unos pulmones hipoventilados con crepitantes basales sobre todo. Eso es lo que más destacaba en el examen físico. Este fue el electrocardiograma que le realizó su médico de cabecera. Yo creo que ustedes ven, aquí es un marcapaso, un ritmo de marcapaso calculando a 100%. Tiene infradesnivel del segmento ST muy marcado aquí en la cara inferior, y vemos como en cara anterior también está elevado el segmento ST. Nosotros repetimos un electrocardiograma también en emergencia y prácticamente teníamos los mismos cambios. Como dije, este es un paciente y es otro paciente el que nosotros recibimos. El paciente se decide llevar a sala de hemodinamia, pero cuando recibimos al paciente, ya el paciente está en muy mal estado general. El paciente prácticamente en edema agudo de pulmón franco, todo hipotenso, y decidimos entonces realizar la intervención. Pero antes de seguir con el caso clínico, yo quiero que le demos una pincelada más o menos a lo que es el shock cardiogénico. Y el shock cardiogénico, es algo que muchos conocemos, ya es un síndrome complejo, es multifactorial, que se caracteriza por un colapso circulatorio que es secundario al empeoramiento de la contractilidad miocárdica, que resulta en hipotensión, hipoperfusión, una acidosis metabólica y sobre todo una disfunción sistémica multiorgánica, que es lo que muchas veces da con el traste de la vida del paciente. La mortalidad es bastante elevada, un 30 a un 50%, a pesar de todas las cosas que nosotros los adentros que hemos tenido en intervención, la mortalidad sigue siendo alta, y como dije anteriormente, lo que mata básicamente el paciente es cuando el paciente ya se mete en un fallo multiorgánico que se hace refractario. Cuando nosotros hablamos de shock cardiogénico y vemos la comparación con otros shock, vemos que, por ejemplo, que el shock cardiogénico ocupa la mayor parte de los pacientes que se ven con shock en nuestra emergencia, pero cuando hablamos de shock cardiogénico, habitualmente nosotros pensamos shock cardiogénico, síndrome coronario agudo con elevación del ST. Sin embargo, si ustedes se pueden observar aquí en la estadística, el shock cardiogénico por síndrome coronario agudo no es la mayoría de los casos, sino vemos, por ejemplo, que este síndrome coronario agudo con elevación del ST, shock cardiogénico 30%, sin embargo, tenemos un grupo de pacientes con falla, pacientes que también tienen síndrome coronario que no son agudos, que pueden llegar a nuestra emergencia con un shock cardiogénico. Viendo que estos pacientes tienen una mortalidad bastante elevada, no solamente en la unidad de cuidado intensivo, sino también intrahospitalaria. Y el shock mixto, como ven aquí, es un paciente que tiene síndrome coronario agudo, pero que ya tiene un fallo multiorgánico que hace que entonces el paciente tenga una mortalidad mucho más alta. En cuanto a la fisiopatología, no voy a hablar mucho de esto. Ya sabemos que lo que inicialmente ocurre es un insulto miocárdico que hace que la función cardíaca se deteriore, cae el gasto cardíaco, obviamente que hay hipoperfusión tisular, disminución de la presión sanguínea, y algo que yo quiero destacar en esta diapositiva es que el paciente, cuando tiene una hipoperfusión tisular, muchos de estos pacientes desarrollan un síndrome de respuesta sistémica inflamatoria.
Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando un paciente ya llega a ese punto, es un paciente que la mortalidad va a estar sumamente elevada. Todos los shocks son iguales, no son iguales. Y de ahí que nosotros tenemos una clasificación de shock. La primera de ellas, que se hizo en el año 2019, la hizo la sociedad Sky. Y vemos que inicialmente hay una clasificación que iba desde la A hasta la E. Es un paciente que tiene riesgo de shock. El shock que nosotros siempre vemos es el tipo C. Y ya el tipo E es el paciente que prácticamente tiene un shock refractario donde la mortalidad es bastante elevada. Luego el estudio, el grupo de trabajo de shock cardiogénico hizo una revisión de esta clasificación y agregó otras cosas más. Aparte de valorar la hipotensión, si el paciente estaba hipoperfundido, aquí es importante ver, por ejemplo, los niveles de lactato, que es un marcador de hipoperfusión tisular. Vemos también alteración de las pruebas hepáticas, también como marcador de lo mismo. Ellos agregaron también intensidad al tratamiento. No es lo mismo tú tienes un paciente con shock que tiene una sola droga, vasoactiva, o un paciente que tiene shock que tiene 2 drogas, o un paciente que tiene shock y que tú necesitas, ya después de toda la droga, no levanta presión, tenemos hipoperfusión tisular y tú tienes entonces que usar un soporte mecánico. Pues obviamente que estos pacientes la mortalidad va a ser mucho más elevada. Y lo que destaca de esta clasificación es que tenemos que entender algo. El shock cardiogénico no es una entidad estática, es dinámica. Y por ejemplo, vemos pacientes, voy a solamente tomar el ejemplo de la línea de arriba. Este es un grupo de pacientes que llegaron a la emergencia con un estadio B. Pero vamos que en el tiempo de ese B, 23 se quedaron en B, 25 se fueron a C, 145 a D y 32 pacientes se fueron al grupo E. Sin embargo, miren la mortalidad cómo va aumentando. A mayor gravedad, mayor mortalidad. Este paciente que yo aquí, que tenía inicialmente una mortalidad de un 24%, puede terminar teniendo una mortalidad de un 75% si cae en este estadio. Eso es lo importante de esto. Ahora, cuando nosotros vamos a tratar un paciente, obviamente que hay pacientes que vienen chocados, que se chocan en la casa, pacientes que se chocan en un centro secundario y que tienen que ir a un centro más especializado, lo más importante es que cuando el paciente llegue a emergencia tú puedas estratificarlo. Tú puedas diferenciar. Este shock cardiogénico, ¿por qué es? Es porque el paciente tiene una falla cardíaca descompensada. Este shock es porque el paciente tiene un síndrome coronario agudo. Porque dependiendo de esto, entonces nosotros vamos a saber qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST, shock cardiogénico, pues no hay que hablar mucho. El paciente tiene que ir o debe ir a angiografía coronaria. Y no solamente angiografía coronaria. Si el paciente es candidato para ICP, entonces se le debe realizar ICP en ese momento. Ahora, si el paciente no califica para ICP, entonces tenemos otra opción, que es la quirúrgica. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la revascularización del paciente, porque debemos de tratar de revascularizar el paciente lo más tempranamente posible. Todo el tiempo que necesitaba. Esto en vivo. Entonces, como dije anteriormente, cuando el paciente llega a emergencia, lo primero que tenemos que hacer es nosotros certificar el paciente, ver si el paciente tiene un síndrome coronario agudo o si no lo tiene. Si lo tiene, pues obviamente que el paciente, como dije anteriormente, tiene que ir a angiografía de emergencia y en base a los resultados, si un paciente que califica para ICP, va a ICP. Si un paciente que no califica para ICP, porque la anatomía no es la más favorable, entonces tiene que ir a cirugía. Si el paciente tiene una complicación mecánica, obviamente que el paciente debe ir a cirugía lo más pronto posible. Y una de las cosas que siempre dije, este es un paciente que es dinámico. El paciente, después de revascularizado, cuando está en cuidado intensivo, tú tienes que dar un seguimiento muy estrecho. ¿Por qué? Porque es un paciente dinámico. Hay un grupo de estos pacientes que se van a mejorar, otro grupo de pacientes que desafortunadamente van a entrar en un shock refractario. Y una de las cosas que yo entiendo, que cuando te pones a revisar todos los estudios y te das cuenta como que hemos hecho muchas cosas, pero como que hemos logrado muy poco. Sobre todo el paciente con shock cardiogénico, usamos el balón de flotación para medir presiones pulmonares. Es bueno, es malo. Usamos dispositivos, usamos VIAC, usamos Impela. Yo creo que el principal problema de eso está
en que nosotros tenemos que tratar de hacer una diferenciación del shock cardiogénico. ¿Por qué? Porque todos los shocks cardiogénicos no son iguales, ¿de acuerdo? No son iguales. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer, que yo creo que es vital para nosotros obtener mejores resultados, es nosotros poder ver qué fenotipo de shock cardiogénico tenemos. Una cosa es tú tener un paciente que solamente tiene un shock cardiogénico por falla izquierda, a uno que tiene falla derecha solamente, a uno que tiene falla biventricular. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, un paciente que tiene falla derecha, a ti no se te va a ocurrir ponerle por ejemplo, un VIAC o Impella, porque eso no va para el ventrículo derecho. Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, diferenciar esto. ¿Por qué? Porque a veces el paciente llega con shock, el shock es derecho y tú le metes un Impella, no vas a lograr absolutamente nada. A lo mejor ese paciente que tiene un infarto de ventrículo derecho, lo que le conviene mejor es ECMO. Y si es ventricular, tú puedes hacer una combinación de ECMO con Impella o ECMO con VIAC. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, sobre todo las que están en cuidados intensivos, poder hacer esta diferenciación, porque eso nos va a permitir a nosotros tener un tratamiento mucho más certero, mucho más preciso. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es que esta es una patología que es tiempo dependiente. Aquí no podemos estar perdiendo tiempo. Y es igual que el síndrome coronario agudo. Nosotros tenemos 15 minutos para nosotros hacer un diagnóstico. Ahora, la hora que sigue después de ahí es una hora de oro. ¿Por qué? Porque en esa hora tenemos que estabilizar el paciente. En esa hora tenemos que revascularizar el paciente. Y las horas siguientes nos van a ir diciendo cómo el paciente va. Y tenemos que hacer un approach, tiene que ser dinámico si nosotros queremos disminuir mortalidad en estos casos. Y un estudio bien interesante que puede reflejar esto es este estudio que se llama FITSTEMI, donde si se observan, a medida que va pasando el tiempo, la mortalidad del shock cardiogénico es mucho mayor. Y lo más relevante y lo más que me gustó de este estudio es esta diapositiva que está aquí, que dice que por cada 10 minutos de retraso que nosotros tenemos, la mortalidad se aumenta en prácticamente un 3%. O sea, nosotros no debemos perder tiempo con el paciente. Paciente chocado, paciente que entra a sala, paciente que se revasculariza. Y ese estudio llegó precisamente a esa conclusión de que realmente ese tiempo de primer contacto hasta la PCA es un predictor fuerte de resultados adversos. Así que cuidado con eso. Por otra parte, vamos a ver qué evidencia tenemos cuando el paciente este paciente, ¿qué hacemos? Está inestable. ¿Lo meto a sala o lo llevo a intensivo y lo estabilizo y después lo meto? Esa pregunta, en el 1999, este estudio que se llama SHOCK, la contestó y ahí lo que se hicieron, se aleatorizaron pacientes, uno que se estabilizaron, otro que fueron a intervención temprana y vieron mortalidad a 6 meses, a 30 días, luego 6 meses y al año. Y aquí vemos en esta gráfica cómo se puede observar que aquellos pacientes que fueron revascularizados tempranamente, la probabilidad de estar vivo era mucho mayor que aquellos que se le había dado solamente terapia médica. Y ellos llegan a la conclusión de que realmente a los 6 meses hay una disminución significativa de la mortalidad. De hecho, este estudio demostró que se puede disminuir la mortalidad hasta un 13%. Si vemos entre ambos grupos, el grupo que se fue a PCA tiene un 50% versus un 63% de mortalidad en aquellos pacientes que solamente se le dio el tratamiento médico. Otro estudio que vino a contestar otra de las grandes preguntas. Este estudio ya nos dijo a nosotros que el paciente hay que revascularizarlo. Ahora la siguiente pregunta era, ¿cuántos vasos revascularizo? ¿Revascularizo uno o le doy a todos? Entonces, este estudio se llama Culprit-Shock, contestó esa pregunta de una forma espectacular. Y aquí lo que se randomizaron pacientes fue un grupo donde iban a solamente hacerle intervención a la lesión responsable del infarto y a otro a toda la lesión que encontrábamos la teníamos que destapar. Y realmente cuando vemos aquí de una forma mucho más gráfica, vemos por ejemplo que la cantidad de pacientes que presentaron ese endpoint primario, vemos por ejemplo que los pacientes con múltiples PCA les fue peor que los pacientes que solamente se les trató la arteria culpable. Asimismo, si nosotros vemos la mortalidad en este caso, la mortalidad también fue mucho menor en aquellos pacientes que solamente se les trató el vaso responsable. En cuanto a la falla renal, que era otro endpoint importante, ahí no se mostró una diferencia significativa. De manera que este estudio, aún revisando los subgrupos,
se llegó a la misma conclusión, y la conclusión es que aquellos pacientes que tienen enfermedad de múltiples vasos, que están en shock cardiogénico, lo ideal o lo recomendable es solamente tratar el vaso responsable, porque eso es lo que ha demostrado que disminuye mortalidad. Pero no se queda ahí. Aquí este estudio es un estudio coreano, donde es un estudio que es un registro. Hay que tener en cuenta con eso. Los estudios anteriores eran estudios que eran randomizados. Entonces, esto es un estudio que es prácticamente algo observacional. Y ellos compararon también pacientes que se les hizo ICP solo al vaso responsable y ICP a todas las lesiones que encontramos por el camino. Y esto arrojó unos resultados totalmente diferentes. Ustedes ven mortalidad, por ejemplo, ahí le fue mucho mejor al paciente que se le abrieron todos los vasos. Y ellos llegan a su conclusión. Esto es bien interesante, porque también si tú miras todos los subgrupos, parece ser que le fue mucho mejor a los pacientes que se le hizo múltiples ICP. Y ellos llegan a la conclusión de que definitivamente aquellos pacientes que tienen un STEMI, que tienen enfermedad múltiples vasos, que están en shock cardiogénico, el tú hacer múltiples PCI fue asociado con una disminución de la mortalidad. ¿De acuerdo? Ahora, tienen que tener en cuenta que eso es un registro solamente, que no fue un estudio randomizado, por eso no tiene mucho peso. Pero si nosotros, por ejemplo, revisamos este metaanálisis, que incluyó todos los estudios que yo mencioné anteriormente, vemos, por ejemplo, que la mortalidad a corto plazo realmente no hubo una diferencia significativa en tú abrir un vaso o abrírselo todo. Sin embargo, sí hubo una diferencia. Estos pacientes presentaron más falla renal y más necesidad de tú llevarlo a diálisis después de la PCA. Y esa fue la conclusión que sacó de ese meta-análisis. Ahora, vamos a ver, ¿qué tienen las guías? Yo creo que la guía la conocemos todos. Esa es la última guía de manejo de síndrome coronario agudo, y obviamente que la indicación de tú llevar a un paciente a cateterismo, tratar la arteria responsable, llevarlo a cirugía en caso necesario, y eso está bien establecido. Y otra de las cosas que también esta guía arrojó es que había ante todo paciente que tenía un shock cardiogénico, le montábamos un balón de contrapulsación como si fuera un deporte. Sin embargo, aquí la guía dice que no. El balón de contrapulsación solamente tiene indicación si el paciente tiene una complicación mecánica. Si el paciente tiene una CIB, si tiene insuficiencia mitral severa, pues el balón, el VIAC sí va. Y esto es lo que estaba hablando, en pacientes con shock cardiogénico y enfermedades de múltiples vasos, solamente se recomienda que tú trates la lesión responsable del infarto. La demás tú la puedes hacer en un segundo tiempo, un tercer tiempo, en todo el tiempo que tú quieras. ¿De acuerdo? Eso es lo más relevante de la guía y es lo que yo quiero que nos llevemos hacia la casa. Y aquí yo quiero que volvamos otra vez a la pesadilla que fue el caso. Aquí tenemos el paciente cuando llega a salir de hemodinamia, está chocado, está hipotenso, está desaturando, se tuvo que meter en ventilación mecánica, comenzamos por vía radial, tuvimos que cambiar la femoral, el paciente vomitó, broncoaspiró, fue un desastre definitivamente. Pero aquí nos metimos a la corona derecha primeramente, vemos que los estén en la corona derecha están patentes y se ve que tiene mucha enfermedad difusa, sobre todo en la descendente posterior y cerramos posterolateral. Luego de esto, canulamos la coronaria izquierda y ya vemos aquí la lesión severa que tiene el segmento distal del tronco de la coronaria izquierda. Nos cambiamos a vía femoral porque la cosa estaba bastante sabrosa y aquí ya vemos de una forma mucho más clara cómo el paciente tiene una lesión severa aquí en el tronco que la placa se va hacia la circunfleja, la cual está prácticamente cerrada porque tenemos unos estén que están todos restenosados y vemos aquí como el estén de la descendente anterior todavía sigue patente y procedimos entonces a colocar dos guías, una guía hacia la descendente anterior, una guía tratar de ponerla a la circunfleja, pero realmente después que me gasté tratando de pasarla, finalmente no pasó y la dejé ahí nada más para que me dé un poquito de soporte. Comenzamos a hacer prehidatación con balón. Ese fue el resultado después de la predilatación, bastante malo diría yo, para mi gusto. Finalmente seguimos intentando más dilatación con balón mucho más grande, es un balón, iniciamos con balón 2.5, 3, 3.5 y finalmente esto más o menos fue lo que obtuvimos.
Se dan cuenta que aquí el paciente tiene, el estén está patente, pero tiene mucha enfermedad difusa en todo el segmento medio distal del ascendente anterior y también ese ramo diagonal, que es importante. Finalmente, voy a decir usar una expresión que usa mucho Reinaldo. Entonces yo cogí un estecito corto de 42. Un estecito corto de 42, ahí, eso no tiene nada. Cogí un estecito corto, que lo llevé desde el tronco y lo empalmé con el estén que estaba en la descendente anterior. Un estecito corto. Ese fue el estencito corto que yo puse ahí. No sé si se observan que en la dilatación aquí todavía se ve que el balón no pudo expandirse muy bien. Entonces la guía que está en la circunfleja está vuelto un 8 definitivamente. Aquí decidimos hacer una postdilatación con balón no compliante. Comenzamos con 3-5, 4, 4-5. Obviamente que sacamos la guía de la circunfleja porque no servía para nada. Y prácticamente ese fue el resultado que obtuvimos luego de la colocación y la postdilatación del estén. Este es el resultado final. Generalmente un lecho distal hecho polvo. Y yo me imagino que si este paciente hubiese quedado en el grupo de revascularización completa, todavía estuvieran en la sala tratando de abrir la circunfleja. Por eso yo creo que el tema de cuándo tú abrir, cuándo no abrir, si uno, si dos, yo creo que va a depender mucho del contexto clínico que tú tengas. Si tú tienes un paciente que está en shock cardiogénico y tú te encuentras varias lesiones como que están ahí como de pechuguín, a lo mejor tú te puedes animar a eso, pero realmente yo particularmente, yo voy para la lesión culpable, me relajo, veo cómo va evolucionando y después decidimos entonces en un segundo tiempo, entonces uno abrirla. Obviamente que cuando tú te pones a revisar los datos, por ejemplo, el estudio complete te dice a ti que siempre tú tienes que favorecer la revascularización completa, pero esos son un contexto de pacientes que están estables. Esto no es un paciente que está totalmente desguabinado. Finalmente, yo creo que esto es lo que nos tenemos que llevar a casa. Obviamente que el shock cardiogénico es un síndrome que es hemometabólico, que es complejo, muchos factores, y que a pesar de los avances que nosotros hemos logrado en la cardiología intervencionista, sigue teniendo una mortalidad bastante elevada. Obviamente que aquí tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos que trabajar como un team, porque es un paciente que no es de un solo médico, es la enfermera, el camillero, el que lleva el oxígeno, todo el mundo tiene que estar involucrado en el cuidado del paciente para tratar de mejorar. Obviamente que nosotros tenemos que, como yo decía, el fenotipo, identificarlo para nosotros tratar de mejorar resultados, y obviamente que vamos a necesitar muchos estudios randomizados, sobre todo para nosotros saber qué vamos a hacer con nuestro paciente, cuándo revascularizarlo, cuándo usar dispositivos de asistencia, cuáles usar. Yo creo que por ahí que anda la cosa y eso es lo que tenemos nosotros que finalmente saber. Finalmente, yo creo que esta es la diapositiva más importante para mí. Esta es una frase que dijo Epicteto, como ustedes quieran. No olvides que eres actor en una obra corta o larga, cuyo autor te ha confiado un papel determinado, y ya sea este papel, el de un mendigo, un príncipe, cojo o de un cipe particular, procura realizarlo lo mejor que puedas. Porque sí, ciertamente no depende de ti escoger el papel que has de representar, sí el representarlo debidamente. Gracias.